Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Fa menor. Aquí tendremos en cuenta en los tonos de acompañamiento Fa menor, Do mayor, que lo pueden usar como Do séptima, y el tono de Si bemol menor, ¿sí? Entonces, vamos a usar el ritmo de cumbia, ¿sí?, que habitualmente utilizamos aquí, bajo fundamental y dos acordes. Empezaremos con la introducción, donde haremos esto: Fa, La bemol, Do, Si bemol y Do. Después, 3 veces Si bemol, Do, La bemol, Sol y Fa. Esto se repetirá, ¿sí? Y esto acá se acompañará con Fa menor en el bajo, Do mayor o Do séptima, y nuevamente Fa menor. Después, con el registro celeste, vamos a hacer la siguiente parte de esta introducción: 3 veces Fa, Sol, La bemol, 3 veces Si bemol, Re bemol, Fa, Mi y Fa. ¿Sí? Yo posiciono el pulgar en una de las repeticiones del Si bemol, ¿sí? Y después hace esto: Fa, Sol, Fa, Mi bemol, Re bemol, 3 veces Do, Si bemol, Do, Re bemol y Do. Después hace esto: Do, Mi bemol, Re bemol, Do, Si bemol. Después haremos 3 veces Sol, Fa sostenido, Sol, Do, Si bemol, o sea, y para cerrar, Si bemol, Do, Si bemol, La, Sol, 3 veces Fa, Sol, La bemol, Si bemol y Do. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos las frases, y ahora vamos a ver acá un poquito lo que sucede.
Entonces, empezamos en Fa, Si bemol menor, Fa menor, Do séptima, Fa menor. Si quieren pueden hacer Fa séptima antes de volver a tocar Si bemol. Cuando terminan el Fa por segunda vez, Do, Re, Mi, Fa, ¿sí? En ambas manos. Entonces aquí tenemos la intro y ahora la parte de la estrofa. En la mano derecha, Do, dos veces Fa, Sol, dos veces La bemol, Sol, Fa, Sol, dos veces La bemol, Sol, dos veces Fa, dos veces Re bemol, Do y Si bemol. Después vendrá la respuesta, Do, Mi dos veces, Fa, Sol dos veces, Fa, Mi, Fa, dos veces Sol, Fa, dos veces Mi, dos veces Do, Si bemol y La. Después empieza como la primera frase, la tercera frase, pero nos iremos al Do. 3 veces Do, 3 veces Fa, Mi bemol, Do, Mi bemol y Re bemol. Y después haremos esto. Do, Re bemol dos veces, Fa, Mi bemol, dos veces Re bemol, 3 veces Do, Re bemol, Do, Si bemol dos veces, La bemol, Si bemol, Re bemol y Do. ¿Sí? Vuelve a hacer lo mismo, pero acá en el Si bemol lo repetirá, La bemol, Sol dos veces y Fa, ¿sí? Bien, esta estrofa se repetirá tal cual y acá en los bajos haremos Fa menor, Do séptima, Fa menor, Fa mayor o Fa séptima, Si bemol menor, Fa menor, Do séptima y repito, Si bemol, Fa menor, Do séptima y este cierre, un compás de cada tono. Después empezará la parte del estribillo, que será muy similar a una de las partes de la introducción. Haremos 3 veces Fa, Sol, La bemol, Si bemol 3 veces, Re bemol, Fa, Mi y Fa. Eso es igual. Después acá, Fa, Sol, Fa, Mi bemol, Re bemol, 3 veces Do, Si bemol, La bemol, Si bemol y Do, ¿sí? Bastante parecido, pero no igual, ¿sí? Me guié en este caso por la afinación del canto, pero en todo caso pueden hacer lo mismo que
en la introducción y funcionaría, ¿sí? Bien, entonces esto. Después acá haremos do, mi bemol, re bemol, do, si bemol, 3 veces sol, fa sostenido, sol, la bemol, si bemol, y sería así. ¿Sí? Bastante parecido a lo anterior, pero no igual. Y por último, do, re bemol y do. Y se repite tal cual como lo tocamos recién, ¿sí? Acá en el acompañamiento vamos a hacer fa séptima, o también directamente fa menor, si bemol menor, fa menor, do séptima y fa menor. Repito lo mismo, si bemol menor, fa menor, do séptima, pero acá habrá un pequeño detalle. Terminaré el bajo en fa menor, ¿sí? Pero la mano derecha hará la bemol, sol y fa. ¿Sí? Entonces eso será el estribillo. Después de acá se repite la parte de lo que sería la introducción. Frenaré en seco en este fa y por último haré do, re, mi, fa en la mano izquierda, do, re, mi y fa, que también puede ser do, re, mi, fa, también funciona así, ¿sí? Y si quieren darle un poco más de conclusión, el acorde de fa menor, fa, la bemol, do y fa. Y hasta aquí el video tutorial de esta clase. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Como siempre, suscríbanse, déjennos un like, un comentario. Si quieren pueden hacerse miembros por un pequeño monto simbólico. Y además pueden seguirnos en las otras redes sociales donde pueden compartir con nosotros sus experiencias, su saludo. También solicitarnos partituras, clases, ¿sí? Y bueno, consultarnos lo que necesiten a través de el WhatsApp, el Telegram, Instagram, pero siempre y principalmente por intermedio de la música del acordeón. Les mando un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien y nos veremos en otro video. Hasta luego.